Los derechos humanos empezaron a surgir o hicieron su inicio a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos en los sistemas universal e interamericano. La Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los derechos humanos internacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones enfrentó retos importantes al intervenir en los conflictos que se generaron por las potencias involucradas. Sin embargo, las decisiones que se tomaron respecto a medidas y sanciones por los países en conflicto no tuvieron la aprobación de la opinión pública. Su intervención no detuvo que se violentara el orden constitucional, así como las reglas del derecho internacional. Así fue desplazándose el mundo hacia la guerra ante la deficiente actuación de la Sociedad de Naciones. Esto derivó que poco después cesara toda actividad y su disolución oficial sería acordada en el año de 1946. Como bien lo señala el autor Nazario González, en el año 2002, la Segunda Guerra Mundial obligó a la humanidad a pensar en acciones coordinadas para que hechos tan atroces como el genocidio y la destrucción masiva provocada por las guerras no volviera a suceder en un futuro. O sea, delitos así como el genocidio, como el trata de personas, o sea, con el tiempo se han hecho relevante la violación de los derechos a nivel global, a nivel general, a los grupos. También los de género, así como han pasado los años y lo que se ha hecho y se ha consumado en cada época. Por otra parte, la entrada de los Estados Unidos a la guerra en enero de 1942 cambió el rumbo de la misma en contra de Alemania, Italia y Japón. Con el impulso de 26 estados se elaboró la Declaración de las Naciones Unidas, donde se manifestó la unidad de fines para concluir la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, se proclamó la Declaración de Moscú del 1 de noviembre de 1943, suscrita por el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. En esta se estableció la necesidad de crear una organización internacional basada en el principio de igualdad que buscara conjuntar la voluntad de paz y que estuviera abierta a todos los estados que cumplieran con esta condición para lograr la seguridad internacional. En fechas posteriores, del 21 de agosto al 7 de octubre de 1944, se realizó en Estados Unidos la Conferencia Internacional en la que se preparó el proyecto de la Carta de las Naciones Unidas, o en aquel entonces que se empezaba a denominar como Sociedad de Naciones, y a esta asistieron los representantes de China, Estados Unidos, Reino Unido y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 25 de abril de 1945. Representantes de 50 países, entre ellos México, se reunieron en San Francisco, Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas para redactar su carta constitutiva, que fue deliberada en sus propuestas elaboradas por los representantes de los países antes mencionados. Así, la Organización de las Naciones Unidas surgió el 24 de octubre de 1945. Como lo podemos analizar, y aun cuando la discriminación, la segregación, la violencia y la violación de los derechos y libertades fundamentales de las personas había sido una constante en la historia de la humanidad, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los derechos humanos se pusieron sobre la mesa de debate a nivel internacional, buscando por primera vez generar esfuerzos coordinados entre diversos estados para prevenir la guerra y promover los derechos humanos partiendo de su reconocimiento. Muy, muy importante este brevario cultural de los derechos humanos. Gracias y muy buenas noches.